Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Durante la semana se comenzaron a perfilar mejor los peligros que están rondando y en acecho permanente al Partido de la Liberación Dominicana, partido de poder que tiene ya 4 periodos y va para 5. Nosotros nos hemos empeñado siempre en La Respuesta desde hace cerca de 4 años, especialmente en ese tiempo, de insistir en el peligro, repito, de que esa organización política tan importante pudiera colapsar en su unidad, se pudiera socavar su cohesión de forma tal que llegara a perder el arraigo y el ascendiente que ha tenido en los últimos años, en los últimos 22 años, en la República Dominicana desde el poder, y el arraigo y ascendiente que tuvo desde el principio de su fundación, que fue la obra, la previsión luminosa que yo llamo, la estrategia formidable de un gran dominicano, un prócer de la República, Juan Bosch, que le inspirara en su fundación, que le estimulara con su ejemplo y que le impregnara durante un tiempo considerable ese sello de corrección que la República vio, apreció, aprobó. Sin embargo, los últimos tiempos de poder no han sido propicios para que queden esas características de la organización vivas. Se les está en gran modo sepultando. Los desencuentros, las confrontaciones entre amigos y compañeros que fueran de largo tiempo, van ofreciendo un espectáculo deprimente. A mí particularmente me ha afectado, y a algunos amigos les he dicho, señores, yo fui candidato a senador por esa organización en el año 1994. Participé en su campaña junto a don Juan, junto a Leonel, que era candidato a la vicepresidencia. Después el partido nuestro fue importante en el 95 porque la tesis del Frente Patriótico surgió de nosotros. Fuimos decisivos en la unidad de 2 grandes líderes nacionales que confluyeron en las elecciones del 96, desde el acuerdo del 95. A mí no me puede resultar indiferente, pues, lo que haya estado ocurriendo. Tengo amigos, me duele hablar así en estos términos, de ambos lados.
porque el fraccionalismo, las tareas facciosas de grupos, incluso grupos ajenos, que lograron injertarse en el poder, que son los más persistentes en el socavamiento de la organización, teniendo amigos en todas partes. Recibo incluso parte de las angustias de la gente buena, muy buena que tiene ese partido, en sus cuadros intermedios, en sus bases, parte del pueblo dominicano, alojada en esa casa mayor, que desgraciadamente las intrigas y los desencuentros y las tramas urdidas, la chismografía, han logrado destruir. Esa cohesión entró en crisis. Y en la semana vi una prueba que me dolió especialmente, porque soy su amigo, soy además su colega, abogado, de mi aprecio de siempre. Cuando se suscitó en los medios de comunicación la cuestión de separar, expulsar, o de algún modo desentenderse de dos líderes, de dos dirigentes, uno secretario de organización del PLD y otro que fuera su encargado de finanzas, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa. Se armó un escarceo enorme, viendo la opinión, parecía la mayoría muy decidida a sancionar a esos dos hombres que, como todos sabemos, están insertos o han estado insertos, que es el caso de Bautista, en expedientes de gran calado, ¿no? El de Díaz Rúa, el expediente de Odebrecht; el de Félix Bautista, los expedientes, que ya el pueblo vio en televisión cómo fue. Pero al salir un informe desde un organismo que vigila los activos en el extranjero, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, al repetirse una noticia que databa del 15, al reintroducirla, encendió el debate. ¿Por qué yo he sentido pesar por la forma en que se ha estado manejando esa cuestión? Voy a citarla porque es deber de la respuesta, aunque confieso que no me agrada hacerlo. Una persona viene que no es de partido alguno, pero que tiene como afición coleccionar publicaciones, y me dice: doctor, vengo a entregarle un material para la respuesta. Cuando lo veo, digo: ¿y esto? Yo no lo recordaba, realmente no lo tenía presente. Comité político del PLD defiende a Félix Bautista. Esto apareció en Diario Libre. Es una publicación del año 12. Me dice la persona, esto es del 30 de marzo del 2012. En todos los periódicos, me dice, en primera plana salió esa defensa. Yo le dije: mire, usted me está trayendo un material mortificante, porque
evidentemente es una prueba fuerte para la dirección del PLD de hoy, poderle enrostrar esa declaración de marzo del año 12. Y quien ha tomado la medida a título personal, el secretario general, presidente del Senado, una figura pública de innegable importancia, es Reinaldo Pared. Pero como usted me trae este material, yo tengo derecho a pensar que usted me lo entrega como una manera de probar la respuesta. Y yo le voy a ser honesto. Aunque personalmente yo lamente, deplore esto, es mi deber complacerlo a usted. Comité Político del PLD defiende a Félix Bautista. Aquí me lo trajo de ordenador, pero es absolutamente, rigurosamente cierto porque es el diario libre de la fecha, 30 de marzo de 2012. El Comité Político y el Comité Nacional de Campaña del Partido de la Liberación salieron ayer en defensa de la moral y la honra del senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y rechazaron las acusaciones que hizo en su contra el Partido Revolucionario Dominicano. En un documento titulado Las 10, leído en rueda de prensa en la casa presidencial del PLD en la zona universitaria, Reinaldo Pared Pérez, secretario general de la organización oficialista, dijo que nadie jamás en la historia política contemporánea ha sido objeto de ataques tan despiadados a su integridad moral como lo que es víctima Félix Bautista. Afirmó que para destruir la honra del también secretario de organización del PLD, el comando de campaña del PRD se atrevió a publicar en medios electrónicos e impresos un documento cargado de mentiras y calumnias. La primera acusación que la dirección PLDista rechaza contra Bautista es la relacionada con el caso de Sunland, del que dice se estableció que el gobierno nunca tomó préstamo ni recibió recursos de esa compañía. También el Comité Político del PLD defendió la forma en que les fueron otorgados contratos a empresas de Bautista en Haití y negó que éste comprara Telefuturo, Canal 23 y un avión privado. Pared Pérez estuvo acompañado de Abel Martínez, César Pina Toribio y Francisco Javier García. Uno ve eso y dice, oh Dios, entonces ahora, en el 18, 6 años después, cuando reaparece el expediente de Haití, el mismo secretario general que hizo la defensa al leer aquel documento en el 12, es quien toma la iniciativa de separarle temporalmente, una manera de respetar el principio de la presunción de inocencia. Eso no es bueno. No es bueno ese contraste en las posiciones. El 12 estaba pendiente la elección del presidente Medina.
había la necesidad política de hacer la defensa del secretario de organización, que dicho sea de paso, salió electo con una votación altísima en San Juan, el mismo pueblo del presidente. Se hizo la defensa. Pasa el tiempo y entonces ya cambian las circunstancias, que cambian, pero hacerlo las mismas personas y llevarlo al mismo organismo que lo defendiera. Yo no creo que tenga esto una normalidad ética, en la medida que en el quehacer político se puede tratamiento ético. Por eso dije, mi pesar es real, sincero. Deploro que esas cosas estén pasando, porque es una manera de arruinar de algún modo, o quizás de muchos modos, la reputación del partido de Juan Bosch. Pero me quedo viendo y busco el diario Hoy y aparece una publicación relativa a Díaz Rúa, donde Díaz Rúa, que también había, según se dijo, solicitado licencia, pero se le ordenó por resolución personal del secretario apartarlo provisionalmente. Díaz Rúa, al parecer, en una reacción que no se corresponde plenamente lo que dice el titular de Hoy con el contenido de las declaraciones, porque él pareció referirse a una cuenta en el Banco Popular de 10 años, no sé cuántos años, que ascendió a 35.000 millones de pesos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces aquí le pone que todos los valores que le han sido imputados a Víctor Díaz Rúa eran del PLD. No es lo que dice el contenido. Díaz Rúa tiene una serie de acusaciones específicas, de acusaciones en la isla de Antigua, de bancos extranjeros, cosa que no es la cuenta del PLD. Pero a lo hoy le pareció, sobre todo a la eminencia Gris, en la cabeza permanente de la participación ciudadana, que seguro puso sus manos en ese titular. Bueno, popular, y tiene además lo de Antigua, y tiene todo el dinero en el exterior. Bueno, pues el PLD estaba lavando, porque ese dinero en el exterior, si es del PLD, entonces es un lavado de activos. Yo lo leí y me quedé, digo, aquí se está confirmando lo que nosotros les advertimos a todos. El objetivo a destruir es el partido. Aparenta ser hoy un líder presidente, ayer un líder expresidente, ambos bajo fuego, claro, y el partido. Y la República lo menos que merece es que una fuerza política de esa connotación se degrade y se divida y se arme un desorden moral como el que evidentemente está en curso, que el país quede ayuno de representación de cabeza. De ahí es mi enroquecimiento, estoy enronquecido de clamar por la unidad de los dos líderes fundamentales. De ahí he escrito, he dicho, he insistido, haciéndome hasta necio. Esto es un plan que viene de lejos, El sistema de partidos políticos, ya la parte que es de oposición está desbandada. Ahí anda por ahí un atronado haciendo disparate y hablando disparate
que dice que volverá por su experiencia y su capacidad al poder. Eso no se considera. Pero lo otro es grave. Lo otro es grave, es el partido de poder. Y qué extracción la de ese partido. Pero ya antes había pasado, una semana antes, 2 semanas antes, un joven, abogado, que Leonel Fernández hizo fiscal del distrito, procurador general de la República, creo que 2 veces, y procurador general de la República, bueno, una especie de ícono del Ministerio Público Nacional. Fue precandidato en las elecciones del 16. Se le hicieron exigencias de que renunciara, porque la ley se oponía a que él, siendo jefe del Ministerio Público, pudiera participar en política. No renunció. Se le decía que los fiscales, algunos de ellos muy afines a él, eran sus cuadros de dirección de los locales, de los comités que tenía para su precampaña. Justificó por qué no tenía que renunciar. Pero ahora, siendo ministro de Medio Ambiente, se aparta, renuncia. ¿Para qué? Para dedicarse a la campaña, porque había que rescatar el partido de Juan Bosch. Cuando se produce el desatino de Reinaldo, no lo quiero llamar de otro modo, se felicita y entonces dice, qué bien, gloriosa la posición. Se está haciendo una profilaxis moral del partido. Al fin podremos sanear el partido y relanzarlo. Dios mío. Ahí no tuvo que venir un amigo para decirme. Le pedí a mi auxiliar, valiosa auxiliar mía, consígame los documentos que usted tenga en relación a Odebrecht y el doctor Domínguez Brito. Me lo trajo. Personalmente no que se conozca, pero sí su oficina, importante oficina de abogado, que en su ausencia la dirige su hermano Pedro, un abogado importante. Fueron los abogados de Odebrecht. Pero no los abogados de Odebrecht, diríamos, una iguala, una importancia tal como la de la Odebrecht, una oficina importante, no, era hasta aceptable que tuviera una iguala para manejar accidentes de trabajo, despidos, cuestiones bancarias, demandas. Muy bien, no. Un mandato expreso para defender a Odebrecht. ¿Cuándo? Cuando una compañía china se opone a los términos de una licitación para Punta Catalina y dice que hay un fraude porque la posición de ellos, de Odebrecht, defraudaba al Estado con más de 500 millones de dólares. Era el cargo. Los chinos recurren en amparo y un fallo de amparo paraliza la licitación. ¿Quién defendió a Odebrecht, defendiendo su legítimo derecho de participar en la licitación y la honradez de su propuesta? La oficina del doctor Domínguez Brito, su hermano, la oficina de él. ¿Qué es lo grave que hay ahí? Que él era procurador general de la República. Que se trataba de una imputación que afectaba directamente a aspectos sensibles del Estado. Segundo, siendo procurador general de la República, después que los chinos tienen la ganancia de causa paralizando la licitación, se vuelve al Tribunal Superior Administrativo, 1 o 2 meses después.
la misma oficina. Un abogado que no tengo el gusto de conocer, pero se define como jefe de litigación de la oficina del doctor Domínguez Brito, un joven apellido Domínguez, que no sé si es pariente de ellos, pero evidentemente en la misma oficina. Sin embargo, en esa instancia ya su hermano Pedro no participaba. Parece que se dieron cuenta, o alguien le diría, que no figure tu hermano porque tú eres procurador. Y efectivamente el Tribunal Superior Administrativo le dio curso a la licitación y ya sabemos la historia, parte de la historia, porque una gran parte falta por desarrollarse. Solo Dios sabe en cuáles términos. Entonces, yo me dije, pero bueno, ven acá. ¿Qué es esto? ¿Qué inautenticidad? ¿Cuál es la falencia de la calidad humana nuestra? ¿Cómo es que se le presentan cosas al país de un modo y se ocultan? Porque esto incluso se ventiló. Aquí hay una del doctor Julio Curi, critica silencio de Domínguez Brito por caso de Brecht, refiriéndose a la cuestión de la representación. El doctor Guido Gómez Mazara, a Domínguez Brito no le interesa ejecutar una orden de conducencia. Esto era a Marco Vasconcelos, que un juez de Higüey ordenó al que sustituyó o al que iba a sustituir Marco Vasconcelos por daños en una propiedad y no se ejecutaba la orden de prisión. Y le decían entonces que no podía hacerlo porque la oficina ofrece servicios a Odebrecht. Entonces uno dice, a la población, ¿cómo le pasa esto? ¿Cuál es la ilusión que puede conservar el país de que sus hombres públicos en posiciones de dirigirle, porque están optando para ello, tengan esas deficiencias, esas inconsistencias, esas integridades tan precarias, de hacer una cosa hoy, decir otra mañana, y es una cosa, acusar a uno, tú no puedes acusarlo porque tú tienes también un vínculo. Y en ese aspecto de Catalina quizás es donde es más sensible, porque la gran defraudación fue en ese tiempo, la mayor, y todavía tiene pendiente una reclamación de 700 millones de dólares en un arbitraje internacional por supuestos gastos imprevistos. Usted defendió eso y su oficina, y usted era el Procurador General de la República. ¿Dónde está la integridad, la calificación para usted decir esto es y yo acuso por esto? El juego político. El juego político que hay en el Partido de la Liberación en su fría desintegración. Por eso dije al principio, me da pesar, siento pesar. Pero hay cosas que me han hecho pensar en mi padre mucho, a quien no conocí. En su diario de cárcel, yo he leído muchas veces aquí, el año 1912 lo tuvieron engrillado en la Fortaleza San Luis durante un año, con un grupo de jóvenes en medio de la guerra, de la llamada Revolución de los Victorias, que durara un año y fuera muy cruenta. Él escribía en su diario de cárcel, refiriéndose al país de entonces: mentira en la Constitución, mentira en la justicia, mentira en la política, mentira en la prensa, con una decepción inmensa de su pueblo. Y me hizo pensar, este desastre, este derrumbe de hoy,
Cuando yo veo estas deslealtades, estas simulaciones, estos asaltos a la atención pública, son asaltos. En un momento hay que hablarle a la población con honradez, hay que hacer incluso ejercicios duros de autocrítica. Miren, señores, yo mejor no opino sobre eso. El comité político de mi partido y yo era miembro y firmé y defendimos a ese hombre. Por ese mismo caso. Yo no asumo esa posición, que la asuman los demás. Está bien. Eso enaltece. No. El otro. Odebrecht, Víctor Díaz, Odebrecht. Pero amigo, usted fue el abogado, su oficina fue la que asistió en la licitación de Catalina Odebrecht. Pero bien, siguen las inconsistencias. Se lanza Domínguez Brito a la campaña, a la pre-campaña. Bueno, y le hacen seguido el coro y comienzan a aparecer las fotografías heroicas en los periódicos que tienen interés. Ellos saben que los intereses que han estado detrás del sabotaje de la integridad del partido y que entienden que cabe ya la liquidación del sistema de partido político, porque la sociedad civil puede aportar un muñeco de porcelana. Comienzan entonces a hacer los elogios. Domínguez Brito renuncia en un ejercicio de limpieza. No puedo estar en el ministerio porque soy precandidato. Caramba, y estuve en la Procuraduría siendo precandidato y no pensé en renunciar entonces. Pero bien, el pueblo no cae en cuenta de eso. El buen amigo, es lo que digo, tengo amigos en todos los lados, el doctor Amarante Baret, renuncia al Ministerio de Interior. Ya venía del Ministerio de Educación, un hombre clave del poder de Danilo Medina, porque él va a ser candidato. Se lanza también el secretario general, presidente del Senado, se lanza también. Y surge a relucir que todos se reunieron con el presidente Danilo Medina. Y creo que fue el presidente del Senado el que dijo, uno de ellos dijo, que en la reunión le plantearon, el presidente le dijo que sí, que podían comenzar a trabajar. Y comenzaron a trabajar, formalmente. Es más, el actual ministro de Educación anuncia formalmente que está trabajando y tiene redes magisteriales importantes. Es un ministerio muy favorable a precandidaturas, porque los maestros son muchos y muy influyentes. Bueno, vallas comienzan a aparecer y esas cosas. Y va bien. Bueno, la política es un pasatiempo, es el deporte nacional. La gente nuestra está muy atenta a la radio, a la televisión, a todo lo que es política. Vive en política permanente. Va bien, no va por las avenidas, por las carreteras, mira que vaya bonita, y esta bonita. Están haciendo campaña y reuniones y actos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se le ocurre a la facción, que la debo llamar así, que apoya a Leonel Fernández, presidente del partido, después de recoger, creo que 1 millón de firmas, algo así, piensan recoger firmas, no, formularios, 2 millones, comienza a visitar lo que llaman las visitas solidarias a antiguos y originarios líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando va a los lugares, surge la conglomeración y naturalmente el partido se moviliza.
Y de ahí vienen las caravanitas, y de ahí vienen los apoyos y los discursos. Bueno, el que abre la prensa dice, bueno, pues la campaña comenzó. Pero ese era un viento diferente. Ese era un viento de tormenta. ¿Qué se produce? Que de repente un organismo vital de la República, un organismo esencial de la República, que es la Junta Central Electoral, dicta una resolución dándole 5 días a los partidos para que cesen la campaña a destiempo. El PRM también ha hecho sus convenciones y han hecho sus manifestaciones de candidatos y sus visitas. ¿Qué pasó ahí? Si iba tan bien, Lionel. Porque el injerto, especialmente el injerto del poder de Danilo Medina, está histérico. Porque la mayor condensación de odio y de repudio visceral a Leonel Fernández, no vayan ustedes a suponer que está en el danilismo ni en Danilo, es el injerto, que ha tenido mucho poder para hacer cosas fuertes sobre cuestiones delicadas del país, y tiene como lema, Leonel en ningún caso, hay que atajarlo. En un gobierno que tuvo yo diría, ¿cómo le llamaría? Audacia, temeridad. Habría que buscar el término más correcto. Cuando estaba formulando el presupuesto, de olvidarse de uno de las altas cortes nuestras. No le asignaron presupuesto. Yo creo que fue a la propia Junta o al Tribunal Superior Electoral. Se lo mandaron por error a otro. Por error. El Estado maneja los recursos. La Junta tiene necesidad desesperada de recursos, porque ya está contra el tiempo y tiene que organizar un proceso que se le ha complicado enormemente, porque vino la cuestión de las primarias abiertas. Y se entabla una pelea, Danilo, que las quiere abiertas, Leonel, que se opone porque dice que es contraria a la Constitución, los de Danilo dicen que no, que esto es una manera de dar la apertura al pueblo. Y la respuesta, y Vincho Castillo dice, en el peligro real no lo han enunciado, las abiertas son muy peligrosas. Recuerden el colchón que podía vencer el fraude en el 94. La votación haitiana cedulada como dominicana, que está muy insegura y dando bandazos en la actualidad, peor que nunca. Entonces dice la respuesta, miren, déjense de estar con la algarada esa de abiertas y cerradas, que el peligro es este, que metan una votación de 3 a 400.000 falsificados dominicanos para sacar los candidatos que ellos quieran, porque no es la presidencial. Alcaldes, diputados, senadores, van a ingresar al contexto de las instituciones nacionales, donde se dirimen las cuestiones más delicadas de los poderes públicos, por esa vía. Vincho Castillo dice en la respuesta, atienden al injerto que está detrás de eso. Porque un ex embajador aquí, Parkinson, lo declaró como doctrina. Haitiano dijo, no vamos a llegar a ningún lado hasta que nosotros no podamos participar en el proceso político y tener presencia en los poderes públicos. Bueno, y es una escandalera enorme. La Junta parece que sucumbió a las presiones del gobierno, que tiene en su mano el arma, los recursos que tanto necesita la Junta para su trabajo. Yo dije, en la propia Junta
ante todo el Pleno, en la reunión de los partidos políticos, que el poder reglamentario de la Junta era importantísimo y que finalmente, si se frustraba esa discusión sobre la cuestión si abierta o cerrada de las primarias en la ley de partido, no pasaría nada grave, porque el poder reglamentario de la Junta había que fortalecerlo, y que por vía reglamentaria ya podría hacer muchas cosas más eficaces. Pero también nosotros hemos dicho, señores, esta propuesta de las abiertas y aún las otras simultáneas, aún cerradas, las primeras elecciones, en mañana, meter a la Junta a dirigir o a observar, a opinar o controlar de algún modo ese proceso donde hay 2.000 candidatos, dejando de pensar en el enorme riesgo de las impugnaciones a mansalva que puedan surgir de los candidatos congresionales y municipales inconformes que no resultaran favorecidos en esas primarias. Es juntar la experiencia de febrero con la de mayo. No se va a poder hacer ese proceso sin caos. La propia Junta la van a estar exponiendo a todas esas inmerecidas, infamantes desgracias que surgen de las acusaciones de la política. Y la Junta necesita un crédito, un prestigio, una reputación, cuando vaya a decidir, sobre todo en la elección mayor, que es la de mayo. No puede llegar con el desgaste de un tollo inmenso, que es lo que están proponiendo. Esa Junta abierta, esa primaria abierta, esa cédula UINE. ¿Ustedes recuerdan a UINE? Ese estuvo en México acusándonos. Con cédula dominicana, había votado 5 veces aquí, alegaba ser dominicano, haitiano puro, sin español. Y decía que tenía familiares en Pedernales. Y sirvió para que grupos de desvergonzados de aquí lo acompañaran en México para una acusación en la Comisión Interamericana contra República Dominicana. Hay más de 500,000 ya de UINE. Ese es un voto étnico que puede funcionar y obedecer por celulares ya. Está organizado. Eso es un peligro. Cuando vengan las impugnaciones sobre la identidad, y eso, dirimir eso, llegar a la segunda etapa, a la crucial, que es la elección presidencial, con un montón de millares de quejas sobre la falsedad de votantes en la primera experiencia. ¿Qué es lo que están proponiendo con ello? El desorden. Yo creo que esa energía de la Junta, que parece haberse puesto de manifiesto con la paralización de la campaña que ya expliqué, donde debe de aplicarse es en la riña de abierta o cerrada. Ellos mandaron su proyecto. No, nosotros sí en esas condiciones no podríamos en logística hacer ese proceso sin graves turbaciones. Esa energía y apoyarla. Porque si hay un organismo crucial para estos meses que se avecinan, este año que se avecina, es la Junta Central Electoral. La paz de la República va a depender en gran modo de sus aciertos o desaciertos. Y al gobierno advertirle que el uso de recursos y la asignación de recursos a los organismos no se puede
utilizar con fines extorsivos, subterráneos y maldades. De manera que hemos visto en la semana, dije, perfilarse mejor los riesgos. Ya no están en silueta, ya están visibles, tangibles. El juez Ortega Peguero fijó para conocer del juicio preliminar de Odebrecht el 6 de julio. 6 de julio se comenzará a conocer. Yo digo, hay que ir preparando la paciencia, porque con la entrega que se hiciera de la acusación a los medios de prensa y con el uso masivo y abrumador que se le ha dado a eso, ya existe una decisión, un fallo social condenatorio. Es muy difícil reaccionar para un tribunal con el peso enorme de esa convicción pública generalizada, condicionada por datos de una acusación. Entonces yo digo, hay que amaestrar y adiestrar la paciencia y tener el valor moral de poderle decir al pueblo, prepárense, que para poder hacer coincidir el fallo judicial con el fallo social que ya ustedes tienen, se van a tener que producir las audiencias y se va a tener que utilizar todos los recursos que la defensa de los imputados van a poner en favor de estos. Técnica penal, procesal que está ahí. Para mi asombro, Víctor Díaz Rúa afirma, no sé, no tengo, porque he dicho desde la calle no se puede seguir un proceso, que su caso fue objeto de archivo, que el archivo que se le dio en primer grado fue apelado y confirmado, archivo definitivo, que subió a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia consideró establecido y válido el archivo definitivo. Dios mío. Entonces los cargos que fueron ya resueltos en ese archivo no pueden ser usados para nueva persecución, porque hay conjunta disposición normativa constitucional y adjetiva procesal penal que impide la persecución dos veces, o dos o más veces, por los mismos cargos. Para un juez, señores, hay que sentir piedad por ellos. Poder usar el valor de hacer la prueba y tomar sus decisiones en base a la técnica penal estricta y existente, con ese tsunami de opinión condenatoria que se ha difundido, va a resultar poco menos que imposible. Poco menos que imposible. Esto sin contar que los testigos que declararon en Brasil tendrían que venir, porque la prueba transportada de sus declaraciones allá, sin ellos aquí para poderla controvertir, no van a tener efecto. En definitiva, nos han colocado en una enredada situación, en una compleja situación social y política delicadísima. Yo, que soy muy insistente, que no le temo a que me llamen obsesivo,
En mi pregunta de este miércoles, la titulé Ganas de llorar. Búsquenla para que ustedes vean una hipótesis que yo puse de ese proceso alrededor de Rondón. Si Rondón, que tiene a sus hijos, a su hija especialmente, que era presidenta nominal de las compañías de su propiedad, fuera de juicio, y que es citada como testigo, por alguna razón esa situación se deteriora y la pueden encartar. Esa citación que ha hecho de 106 funcionarios, legisladores, ministros, etcétera, es un anuncio de cosas explosivas. Y decía en la pregunta, vamos a asumir como especulación que ese hombre, al entregar fondos, como se dice y se dijo entonces, a legisladores a fin de conseguir la entrega de sus votos para la modificación constitucional, haya tomado videos en la sala de su casa, como lo hiciera Vladimir Montesino en Perú. Ocurriría entonces que Odebrecht no sería simplemente la autora responsable de un soborno masivo, sino de un golpe de Estado constitucional, un ataque a la Constitución, y podría resultar deudora de más de 20.000 millones de dólares del Estado dominicano. Y pongo el ejemplo de que si hubo que pagar $2.000 a Suiza por los daños a su banca, ¿qué habría que pagarle a la República Dominicana una vez se demandara esa paraestatal empresa de Odebrecht por haber atentado contra la Constitución de la República? Ven ustedes que el tiempo de la respuesta está resultando cada vez más insuficiente por los temas largos y complejos que se están tratando. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 del cable, 3 del cable, 33 del